Buenos días, esta es la continuación de nuestro proyecto de cálculo de varias variables. Les saluda Gabriela Chaguay y el día de hoy vamos a llevar a cabo un ejercicio aplicado a la vida real para el tema de superficies cuádricas. En este caso se va a tratar de hallar el foco de un reflector parabólico. Ahora, para entrar en contexto de lo que nos pide, los reflectores parabólicos se utilizan en aplicaciones como antenas de radio, telescopios y sistemas de iluminación para concentrar energía en un punto específico conocido como el foco. Entonces, entender la ubicación del foco va a ser crucial para optimizar la eficiencia de estos dispositivos. Por tanto, se nos presenta el siguiente problema. Un ingeniero está diseñando una antena parabólica que debe concentrar las señales recibidas en su punto focal. La superficie de la antena parabólica se describe mediante la siguiente ecuación, que es la que podemos observar aquí. Entonces se va a requerir determinar la ubicación exacta del foco de esta antena para ubicar adecuadamente el receptor de señales. Nos podemos guiar de esta imagen a lo que se refiere con una antena parabólica y aquí también tenemos otra gráfica donde podemos observar una parábola y nuestro foco, que en este caso es lo que nos está pidiendo. Entonces, para resolver este ejercicio, lo vamos a hacer mediante algunos pasos. Primero vamos a identificar el eje del receptor. Debemos tener en cuenta cómo va a ser nuestra gráfica. Para ello, vamos a recordar el video anterior en el que hablamos de las superficies cuádricas, cómo podemos identificar mediante su fórmula a qué gráfica nos estamos refiriendo. Entonces, si observamos nuestra ecuación, tenemos que dos variables de las tres que se presentan están elevadas al cuadrado. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántas letras están elevadas al cuadrado? Están elevadas al cuadrado solo dos. Entonces, podría tratarse de un paraboloide elíptico o un paraboloide hiperbólico. Entonces, hay que despejar la letra que no está al cuadrado y hay que ver si queda una suma o una resta. En este caso, ya está despejada la variable que no está elevada al cuadrado. Y como podemos observar, nos queda aquí una suma. Es decir, es un, es un paraboloide elíptico. Cuando se suma, es un paraboloide elíptico. Entonces, ahora que tenemos claro que se trata de un paraboloide elíptico, como nos dice aquí el primer literal de que la variable z aparece en la primera potencia, lo que significa que el eje reflector corresponde al eje z. Es decir, se alarga hacia al eje de la z. Los coeficientes x y y son iguales, es decir, 1/100, lo que indica que la sección transversal del paraboloide perpendicular al eje z es un círculo, como pueden observar aquí, porque se tratan de las mismas medidas. Continuamos, luego tenemos que, para simplificarlo, realizar una traza. Como pueden observar, aquí se hizo una traza, se considera el plano XZ, es decir, que la Y lo igualamos a cero. Aquí estaba la Y, entonces simplemente desaparece esta parte y nos queda esto, que se simplifica esta ecuación, que corresponde a una parábola que se abre a lo largo del eje Z. Entonces, luego ya despejamos y tenemos que se trata de esta ecuación, que es una parábola, como podemos ver aquí la traza, se corta a la superficie con esta traza y nos queda aquí la parábola que pueden observar. Entonces, ahora sí podemos identificar la distancia focal. La ecuación estándar de una parábola que se abre a lo largo del eje Z es x al cuadrado igual a 4p z, donde el 4p va a corresponder a la distancia focal. Entonces, comparamos esta ecuación, que es la estándar de una parábola, con nuestra ecuación que ya habíamos despejado, como pueden observar. Entonces, vemos que el 4p está en la misma posición que el 25. Por tanto, podemos igualarlos y despejar y decir que P va a ser igual a 25/4.
Por tanto, esto va a significar que nuestra distancia focal es de 6,25 metros. Es así como encontramos la ubicación de nuestro foco, dado que nuestro vértice, la parábola, y por ende el paraboloide, como pueden observar aquí, no está acompañado de nada. Esto significa que su origen está en el punto 0,0,0 porque no está acompañado. Entonces, podemos decir que está en el origen. Y el foco se encuentra a la distancia que ya hemos encontrado, a lo largo del eje Z. Por tanto, la ubicación que nos pide nuestro punto focal de este reflector paraboloico corresponde a el punto 0,0,6,25. Es así como podemos concluir y decir que el punto focal del paraboloide que describe la superficie del reflector se encuentra en 6,25 metros desde el vértice a lo largo del eje Z, colocando una fuente de luz o receptor en este punto. Se asegurará que la energía que incide en la superficie del reflector paraboloico se concentra en este foco. Muchas gracias.